hoy. Entonces, tenemos una semana, 2 semanas, el lunes 12 de junio, entonces estaríamos solemnizándonos con la última solemnísima, ¿o no? Las clases terminan en junio. Sí, entonces, Terminan esta semana. Solo para que no se le decía aquí, ay, tenemos prueba de esto, ay, tenemos prueba de esto, ay, y aquí es feriado, entonces la última oportunidad es el lunes 12, ¿o no? sí. ¿Conforme? Así se juega entonces. Lunes 12. Bien, esto está. Entonces, vamos a lo que vinimos. Latitud al paso de un astro por el meridiano local. Entonces, el principio fundamental de la astronavegación se basa en que el ángulo medido en la superficie de la Tierra entre la vertical de ese lugar y un astro es igual al ángulo formado en el centro de la Tierra entre la posición geográfica del observador y la posición geográfica del astro. Entonces, ahí tenemos la vertical del observador. ¿Quién está hablando? La vertical del observador que conduce al centro de la Tierra y la recíproca que conduce al cenit, conforme. Entonces el ángulo entre la vertical y un astro es igual al ángulo formado en el centro de la Tierra entre la posición geográfica del observador y la posición geográfica del astro, que es el punto donde una línea imaginaria que une el centro de la Tierra con el astro corta la superficie de la Tierra. Conforme. Las coordenadas de este punto dependen de la hora y se pueden obtener con el almanaque náutico en términos del ángulo horario de Greenwich, que quiere decir longitud medida por el oeste de 0 a 360 y declinación, que es lo mismo que la latitud. Y entonces, conociendo ese punto en la superficie de la Tierra y esta distancia, usted puede dibujar una línea de posición. ¿Y por qué esta distancia? Porque este ángulo es igual a este otro. Y en el círculo, todo círculo máximo, un minuto sexagesimal es una milla. El valor de ese ángulo, llamado distancia cenital, que es 90 menos la altura, expresado en minuto sexagesimal, es igual a la distancia en millas náuticas entre este punto y este otro punto. Lo único que no puede hacer es lo que hace usted cuando toma una distancia de radar, por ejemplo, a un islote, entonces pone una punta de compás aquí en la carta y con la otra punta hace una circunferencia o un arco de circunferencia y le queda una línea de posición. Lo que pasa es que el radar es un instrumentito nomás comparado con el sextante, porque el radar mide distancias de hasta 20 millas con relativa precisión. 20 millas. El sextante puede medir distancia, este angulito, entre 0, cuando el astro está en el cenit, a 5.400 millas náuticas cuando el astro está en el horizonte. Sí, porque si esto vale 90, esto también vale 90. Entonces, un cuarto de circunferencia es pi medio. Claro, porque pi, 2pi son 360 grados, bueno, 90 grados es pi medio. Y pi medio multiplicado por el radio de la Tierra le da 5.400 millas. Claro. Pi R. O sea, pi R es todo esto, pero medio pi R es todo eso. 5.400 millas náuticas. Ese es el sextante, que lo vamos a empezar a ver, espero ya que mañana. Enseguida, cuando un astro alcanza su máxima altura, eso por ningún motivo vaya a pensar que es el cenit. No. Aquí en Valparaíso jamás el Sol ha pasado por el cenit, la Luna tampoco, y ningún astro del sistema solar ha pasado jamás por el cenit de Valparaíso. Pero todos los astros salen por el este y se ponen por el oeste, conforme. Y todos los astros, el Sol, la Luna, etcétera, no son una excepción. Pero si salen es porque su altura es 0. Y en algún momento se tendrán que poner cuando su altura es 90, es 0 también. Pero, si sale con 0 y después pasa el día, el caso del Sol, ¿no es cierto? Sale con 0, ilumina
al mediodía ilumina más todavía y después empieza a iluminar menos. ¿Por qué? Porque al mediodía alcanza su máxima altura. Sí. Pero máxima altura, insisto, por última vez, al que me llegue a salir con esa lecera que pasa por el cenit, el manso uno que se va a llevar. Claro. Entonces, en ese instante su azimut puede ser 0 o 180. Claro. Por ejemplo, hoy día, aquí en Valparaíso o en Punta Arenas, ¿no es cierto?, el sol va a culminar cuando el azimut sea 0. Pero en Nueva York, hoy día, va a culminar cuando el azimut sea 180. Claro. ¿Podría ser de otra manera o no? No. Si está en Arica, algunas veces del año va a culminar por el norte y otras veces del año va a culminar por el sur. Si está en Iquique, también. Claro. Pero si está en Antofagasta, ahí sí que va a culminar solo por el norte. Y de Antofagasta al sur jamás va a culminar por el sur. En Miami, bueno, no, en Ecuador, en Perú, siempre culmina, es decir, en Perú, todo el Perú y Ecuador incluso, puede culminar, y el Caribe puede culminar por el norte o puede culminar por el sur, dependiendo de la época del año. Pero al norte de Miami siempre culmina por el sur, siempre por el sur. Entonces, para usted tomarle un azimut va a tener que estar de espalda al norte. Aquí vamos a tener que estar de espalda al sur. Entonces, cuando el sol culmina, su azimut es 0 o 180, dependiendo si el observador se encuentra al norte o al sur de la posición geográfica del astro. Antes de ese instante, el azimut era menor de 180. Usted esté aquí, o esté en Nueva York, o esté en el Caribe, antes de que culmine, siempre el azimut va a ser menor de 180 porque los astros salen por el este y se van a poner por el oeste, ¿o no? ¿Podría ser de otra manera? No. Todo esto lo debería haber pensado ya, pero se lo estoy indicando así a lo parvulario. Después de ese instante, como se va a poner por el oeste, el azimut es mayor de 180, aquí y en Nueva York. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí, el azimut sale entre el 0 y el 180. Claro, y en Nueva York también. Pero la diferencia está en que aquí, después que sale, el azimut empieza a disminuir. En Nueva York, el azimut empieza a aumentar. Cuando llega a 0, aquí va a pasar por el 0. En Nueva York jamás va a pasar por el 0, porque siempre culmina por el 180. Pero aquí, cuando llega al 0, sigue disminuyendo. Se salta el 360, pero sigue disminuyendo. 359, 355, 350, 330, hasta que se pone. En Nueva York sale por el 120, supongamos, puede salir por el 20, el 30, el 40, el 50, el 100, 170, pero en fin, también en vez de disminuir, aumenta. Si sale por el 150, 155, 170, 175, 179, 180, 181, 182 y sigue aumentando hasta que se pone conforme. Y el ángulo horario local, por supuesto, ¿no es cierto?, que antes de que culmine, aquí en la quebrada del Ají, el ángulo horario local, antes de que pase por el meridiano, va a ser mayor de 180. Ángulo horario local va a ser mayor de 180. El ángulo al polo, naturalmente, que va a ser por el este, igual a 360 menos el ángulo horario local. Pero después que culmine aquí en la quebrada del Ají, el ángulo horario local va a ser menor de 180. Claro, menor de 180, y el ángulo formado en el polo va a tener el mismo valor que el ángulo horario local. Bien, ahora, por otra parte, debido a que las líneas de posición astronómica son siempre perpendiculares al azimut, la observación en el instante que un astro culmina proporciona por sí sola la latitud del observador. ¿Por qué? Porque si el azimut es 0 a 180, la línea de posición le va a quedar de este a oeste, porque tiene que ser perpendicular, ¿o no? Entonces le está diciendo a grito la latitud. ¿Alguna duda está ahí o no? No, qué duda.
Entonces, distancia cenital igual 90 menos altura. Veamos ahora, veamos qué pasa, ¿no es cierto?, en el instante de la meridiana. En el instante de la meridiana hay tres planos que se superponen. Uno es el vertical del astro, ¿cierto? El vertical del astro. Vamos a hacer. ¿Qué ángulos se forman en el plano vertical del astro? En todo plano se forman ángulos. El vertical del astro, si hay un astro que está para allá, para el cementerio, del horizonte al astro es la altura. ¿Dónde lo mide? En el vertical del astro, ¿por dónde va a ser? Y el vertical es perpendicular al horizontal, o sea, es perpendicular al horizonte. Pero es un plano. Y el complemento de ese plano se llama distancia cenital. Complemento, 90 menos altura, ¿o no? ¿Conforme? Pero resulta que para allá también queda el cementerio. Y si usted sigue derecho por el cementerio para arriba, ¿no es cierto?, va a llegar al Polo Norte. Entonces ahí hay otro plano vertical. ¿Qué plano vertical es ese? Ah, el semicírculo máximo que une los polos, ¿cómo se llama? Meridiano. ¿Meri cuánto? Meridiano. Ah, Meridiano. no, meridiano, conforme. Meridiano, claro. Entonces ahí hay otro plano, ¿no es cierto?, en el cual se forma la latitud del Ecuador hasta donde está usted, hasta el cenit, del Ecuador al cenit, y del cenit para allá hasta el Polo Norte. Pero el complemento de la latitud, bueno, es de aquí al Polo Sur. Pero en fin, esos dos planos están superpuestos, ¿o no? O sea, ahí tenemos dos planos y dijimos que eran tres. ¿Cuál será el tercero? Si el astro está sobre el horizonte y en esa dirección, ¿no es cierto?, el meridiano del astro también está coincidiendo con el meridiano local. Sí, pero el meridiano del astro tiene un nombre que se llama horario del astro. Sí, el horario del astro. No están todos los monos, parece que no han tomado. ¿Qué hicieron toda la semana de consolidación? Bueno, van a tener un año para consolidar después. Entonces, esos tres planos, ¿cierto?, el horario del astro, el meridiano local y el vertical del astro, están los tres coincidiendo. Entonces, aquí lo representamos con una sola raya, una sola línea. Los tres planos se ven como uno solo. En ese plano, ¿no es cierto?, está el cenit, claro. En ese plano está el astro, claro. Y en ese plano, bueno, ahí están los tres planos. Pasan por el Ecuador y aquí lo dibujé por... Hay algunos, si usted lo ve en algunos textos, que lo dibujan así. Entonces colocan este el horizonte. Entonces perpendicular al horizonte, a ver si lo voy a dibujar allá. ¿Por qué? Porque en los apuntes también le puse eso, porque no se espanten cuando vean un libro que lo tiene de esa otra manera.
Entonces aquí tiene el observador, conforme. Aquí está el horizonte perpendicular al horizonte del cenit, conforme. Para alguna parte tiene que estar el ecuador. Supongamos que el ecuador queda para allá. Entonces ponemos el ecuador ahí. Y perpendicular al ecuador, entonces, ¿qué es lo que es perpendicular? El polo. ¿Qué polo en este caso? Si el observador está en el hemisferio sur o el hemisferio norte, pongamos, da lo mismo, ya. Elija, sur o norte. Sur, conforme. Si está en el sur, quiere decir que del ecuador al cenit es la latitud, ¿o no? Entonces, como la latitud es sur, esta es la latitud. Podría ser de otra manera, ¿o no? Ah, entonces este tiene que ser el polo sur. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Pero además está el astro. Entonces el astro puede estar aquí o podría estar acá. Y ahí lo puse ahí. Entonces, esto que está aquí es la altura, perdón. Altura. Entonces, de aquí para allá es la latitud. Y del cenit al astro, 90 menos altura. Entonces usted aquí descubre una relación, por decir algo. ¿Qué es lo que anda buscando? La latitud. Entonces, aquí va a ser igual la latitud. ¿Qué está diciendo? Esa es la altura. De aquí para acá es 90. 90. Esto que está aquí es 90 menos latitud, por supuesto. 90 menos L. Entonces usted dice, esta es la distancia cenital. La distancia cenital. Esto es la latitud. Conforme. Entonces la latitud viene a ser igual. Todo esto es igual a esto, o sea, la distancia cenital, más esto que está aquí. ¿Y esto qué es lo que es? Del ecuador al astro es la declinación, ¿o no? ¿Podría ser de otra manera? Bueno, pero esa es una de las maneras para resolver el problema. Pero aquí lo hice de esta otra manera que para menos a mi juicio es más fácil, comprensible. Entonces, aquí que tenemos los tres planos coincidiendo, polo norte, polo sur y al medio del ecuador. Aquí, tanto el astro como el observador están en el polo norte, pero el observador está de espalda al norte, o sea, para que vean lo culminante que está mirando para acá. Entonces, ¿cuánto es la latitud de aquí para acá? Aquí va a ser igual. La latitud de aquí hasta acá va a ser igual a la declinación más la distancia cenital, ¿sí o no? Sí. Nótese que aquí las declinaciones, la latitud y las declinaciones llevan signos, pero la distancia cenital la puse entre esas llaves que significa eso valor absoluto. ¿Se usa ese símbolo valor absoluto? ¿Así se lo enseñaron o no? Sí, sí. Ya, conforme. Entonces aquí la distancia cenital está en valor absoluto. Bueno, entonces de nuevo, aquí igual la latitud. La latitud es del ecuador al cenit, claro, es igual. Del cenit al astro, distancia cenital, 90 menos altura. Y del ecuador al aquí tiene declinación. Entonces, la latitud es igual a la declinación más el valor absoluto de la distancia cenital, ¿sí o no? A ver, otro ejemplo. Aquí también están los dos en el hemisferio norte, pero el observador está de espalda al sur. Entonces, aquí va a ser igual la latitud, este pedacito va a ser igual a la declinación menos el valor absoluto de la distancia cenital, ¿sí o no? Sí. ¿Ah? Sí. Pues si no está de acuerdo, diga el tiro. Pero no, para el PUC de mañana no vaya a salir, bueno, no, si ya tenemos solemne para el 12 o no. Sí. Entonces ahí tenemos latitud del ecuador al cenit es igual a la declinación
menos la distancia cenital. Y le queda este pedacito que es la latitud. ¿O no? ¿Ah? Sí. Pero van entendiendo, ¿o no? Sí, profesor. ¿Y cómo tan silencio? Diga. Ya no entendí. ¿Cómo? No entendí. Conforme. ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos. Ya. A ver. Vamos a subir el telón para poder coger. A ver si me llega la mano. Sí. Bueno, acá la latitud. Mira, del Ecuador al astro, declinación. ¿Podría ser de esa manera? Conforme. Del Ecuador al cenit, latitud. Y del cenit al astro, distancia cenital. Y aquí igual la distancia cenital a 90 menos altura. ¿Sí o no? ¿Conforme? Aquí debería sumar. Entonces, ¿cómo deduce la latitud? La latitud la deduce sumando la declinación más la distancia cenital. ¿Qué le parece? Ahí está. Declinación más distancia cenital en valor absoluto. ¿Sí o no? Sí, pero no entendí por qué en el siguiente, cuando cambiaba el astro, quedaba en menos distancia cenital en valor absoluto. Ya, conforme. Aquí tenemos del Ecuador al cenit latitud. Lo voy a poner al último. De aquí para acá es distancia cenital. Igual 90 menos altura. ¿Sí o no? Sí. Bien. De aquí, desde aquí hasta acá. Dígame usted, ¿qué es lo que es eso? Latitud. Cortilada. No, eso sería declinación. Muy bien. Y desde aquí hasta acá, Ahí sí latitud. Latitud. conforme. Entonces, dígame ahora usted, ¿cuánto es la fórmula para encontrar la latitud? La declinación. Declinación, ¿ya? Pero no entiendo por qué menos. Porque donde está arriba, aquí la declinación está entera. Y ahora está buscando como está abajo, tienes que buscar la diferencia de salir hacia la provincia de Arauco, en este caso, o el salir al Ecuador. Ah, ya sé, ya. Te falta del Ecuador, sí. Ahí le estoy quitando el plazo. Ahí le estoy llegando el plazo. Ah, ya, ya. Yo creo que en la casa ya es más 90%. Mire, la referencia aquí es el Ecuador, es el cero. El manso cero que le puse aquí. ¿Conforme? Sí. Entonces ahí tiene una winche medir. Una winche medir. O una escala de un termómetro. De ahí para arriba son positivos y de aquí para abajo son negativos. ¿O no? Entonces todo lo que tira para arriba es positivo y todo lo que tira para abajo es negativo. ¿O no? Sí. Conforme. Entonces aquí va a ser igual la latitud. ¿Qué es lo que tira para arriba? Eso. ¿Y qué es lo que tira para abajo? Este 8. ¿Y qué le sobró? Ese pedacito de ahí. ¿Cómo se llama eso? Latitud. ¿O no? Sí. Entonces, aquí es igual a latitud. En ese caso la declinación menos la distancia cenital. Menos la distancia cenital, pero en valor absoluto. ¿Sí o no? Sí. Conforme. ¿Listo? Y aquí, a ver si me lo puede decir solito. Aquí es igual a la latitud. Por supuesto que la latitud va a ser esta que está aquí, ¿o no? Sí. Entonces la latitud es igual aquí, ahí, en este caso. Declinación menos distancia cenital igual.
¿Cómo? Declinación menos distancia cenital igual. Porque con valor absoluto. No. No. Porque aquí la distancia cenital tira para arriba. Porque a esto le tiene que restar esto, ¿o no? Claro. Entonces, si este es negativo, la otra tiene que ser positivo. Ah, pero es que es verdad que el fondo de sur se cambia el signo. ¿O no? En valor absoluto. Claro. Ahí está. ¿Qué le parece? A ver, dígame solito esta otra. Que se mantiene Ah, se mantiene como sur, no sé, al norte, ese es más. Aquí es igual a latitud. Ya. Latitud, declinación en norte, latitud sur. Sí. En ese Porque caso, la declinación dos lleva positivos. signo. Los dos positivos. Entonces, la inclinación más la distancia cenital. Declinación más distancia cenital. Sí, debe ser eso. No sería menos positivo. Más. la ¿Por qué declinación más? menos. Ah, por el síntoma. Es que es menos, Menos. porque la latitud es sur, pero la declinación es norte. Entonces no sé qué signo se conserva incluso. Claro, porque esto es declinación, ¿sí o no? Sí. Y todo esto es distancia cenital. Entonces, para saber este pedacito, Ah, claro. entonces a esto hay que restarle esto. Entonces, lo mismo que poner declinación menos distancia cenital, ¿o no? Sí, lo sé. Ya, y este 8, el último. Menos declinación. Ese sí es latitud menos de. O sea, declinación menos distancia cenital. Conforme, así de simple. A ver, ahí es menos declinación. Sí, Ah, ya veo. sur. No, pero es que por eso le tiene más título, la declinación es norte positiva y la otra es negativa, pero Si había eso me está bien, bueno. van implícitas las Espérate. conforme. Pero está bien. Pero sacar las fotos. Oh, lo borro todo. Entonces, siempre que tenga algún problema, se hace bonito y ahí saca la cuenta. Po. Saca la cuenta. Pero, ahora observe lo siguiente. Lo que le gusta a usted. Entonces, con las distancias sanitarias de espalda norte positiva y la de espalda sur negativa. Entonces, esta es de espalda al norte, positiva. Esta es de espalda al sur, negativa. Esta es de espalda al sur. Perdón, está aquí. Perdón, es de espalda al norte porque tiene la nariz para abajo. Espalda al norte, positiva. Esta está aquí mirando para el norte, tiene la espalda para el sur, negativa. Y esta tiene la espalda para el sur, también es negativa. ¿Qué le parece? Entonces, si usted considera la distancia central de la espalda al norte positiva y la del sur negativa, la fórmula se le simplifica a la latitud igual declinación más distancia cenital siempre. Lo único que hay que hacer es ponerle signo a la distancia cenital. Si está de espalda al norte la pone positiva y si está de espalda al sur la pone negativa. O sea, la misma fórmula que están arriba le borra aquí las llaves de valores absolutos y le queda ahí listo, conforme. ¿Y de qué otra manera podría hacerlo? A ver si a alguien se le ocurre. Por ejemplo, aquí. Ah,
alguien se le ocurre. No me haga eso. No me llaman mejor. Se ve siempre la luz. A mi izquierda. Vamos a hacerlo así. Polo norte. Pongamos el cenit y pongamos un astro por aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya, pues vaya dictándome. ¿Qué tenemos acá? 90 grados de distancia, 90 grados de altura. ¿Y acá? Ah, 90 grados de altura. claro. Y aquí, el manso P, ¿o no? Y aquí, este es el ángulo paraláctico. Entonces, ya le puse P, pongámosle X aquí ya, al ángulo paraláctico. Entonces, si usted quiere aplicar el teorema del coseno, le queda sen L, sen A, sen D, más cos A, cos D, cos X, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Está de acuerdo? Pero cuando el astro culmina, cuando viene este aquí, el ángulo paraláctico tiene dos posibilidades. Si usted está de espalda al sur, eso va a ser 180. Y si está de espalda al norte, va a ser 0, ¿o no? ¿Conforme? Hay algunos que nos notan con cara de higos, así de vacaciones. Bueno, el próximo año no entenderá. Pero de aquí no puede salir si no sabe esto. Bueno, conforme. Pero el coseno de 0 es igual al coseno de 180 y es igual a 1. Por lo tanto, ¿no es cierto?, que a 1 ahí. Entonces le queda esta mansa fórmula. Sen A sen D más cos A cos D. Exe chif sen anser ex y le sale la latitud. Sí, pues. Y no tiene que preocuparse por esto. ¿Por qué? Porque resulta que si está de espalda al sur, le va a salir al tiro en este negativo, y si está de espalda al norte le va a salir positivo. Y así de sabio es. Ah, no, porque aquí le pone cos 0 o cos 180. Si está de espalda al norte, le pone coseno de espalda al norte, coseno de 0. De espalda al norte, coseno de 0. Y si está de espalda al sur, coseno de 180. Y le sale al tiro la latitud. ¿Qué le parece? Bueno, pero eso es cosas que se le tienen que ocurrirse. Que se le tienen que ocurrirse. Bueno. Entonces, vamos a ver un ejemplillo aquí. Naturalmente que se da la hora, la fecha, rumbo, velocidad, posición estimada, AM. El sol sale a una zona. Sí, 8:05. 8:05 de la mañana. 8:05 de la mañana. Posición estimada, observa el sol AM teniendo una altura de tanto, con un sextante cuyo error de índice es más 0,3 minutos en el instante que el cronómetro marcaba tanto. Posteriormente al mediodía, observa el mismo astro, en este caso el sol, pasando por el meridiano y le mide la altura y le da 72 grados y tanto. Las observaciones se hicieron de una elevación del ojo, de diferente, estado absoluto, tanto. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Calcular la altura verdadera. Profe, Sí. ¿puede bajar el telón que no se ve? Claro. Como lo dijo antes. Entonces, aquí no está, para hacerlo, para no perder tanto tiempo, ¿no es cierto? Lo hice en forma, no exactamente la misma forma que usted lo hace en la mar, porque en la mar no puede corregir la altura, ¿no es cierto? No puede calcular la altura verdadera si no ha medido la meridiana, pero aquí como están los dos datos juntos, se puede corregir las dos alturas verdaderas al tiro para ganar tiempo, eso es lo que le quiero decir, conforme. Bueno. Entonces tiene sol AM y sol meridiana.
fecha es la misma. Las alturas son las mismas que figuran acá. 35.1 y la meridiana fue 6.8. Ahí están las alturas. El error del instrumento es el mismo para ambos casos. Y la depresión en este caso es la misma, observó de la misma cubierta. Como vamos a ver mañana, no siempre se observa la misma cubierta, porque si usted tiene bruma, conviene que se le acerque el horizonte. ¿Y cómo lo puede hacer para que se le acerque el horizonte? Hay algunos que se quejan, no, es que yo estaba en Puerto Montt, ¿cierto? Entonces estaba en la Salmonera, por eso que no pude hacer ni un cálculo. Claro que pudo. ¿Por qué? Porque si usted ve que tiene costa, acerque el horizonte. ¿Y cómo acerca el horizonte? Oye, si no soy Dios para estar acercando el horizonte, ¿qué le haga? No, entonces observa de más abajo nomás, pues en vez de observar de 15 metros de altura, se va para la cubierta al lado del agua y ahí va a tener el horizonte cerquita. Claro. Pero en fin, entonces aquí observó de 15 metros, estaba en alta mar, ni un problema, pues. Y no había bruma, claro, porque cuando hay bruma también, pues. Si hay bruma y no ve el horizonte, ¡ay, no puedo observar, qué bueno! Pues. No, señor, vaya a la cubierta y observe de abajo, pues. Claro, y ahí va a ver el horizonte. Sí, pues. Además que el sextante tiene unos, no se ven estos, no, ahí, modificadores de color amarillo que absorben la bruma, ¿no es cierto? Y ustedes mucho más que sin esos modificadores. Bueno, en fin, la altura aparente entonces es la suma de todas las anteriores. Suma. Corrección por refracción, la saca de la tabla estrellas y planetas. Es que el sol no importa, saque de la tabla estrellas y planetas. Ya. Entonces para el 36, 28, 36 es menos 1.3 y para 72 es menos 0.3. ¿Qué le parece? El semidiámetro del día lo saca de la página diaria 15.8, es igual para los dos. Y la paralaje, si la altura es menor de 70, le pone más 0.1, y si es mayor de 70, le pone 0.0, conforme. Y ahora suma. Y ya es solucionado el problema, ya tiene las alturas verdaderas, conforme. A ver, ya, tómele foto porque va a dar vuelta a la página. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? No, entiendo esto lo hemos visto ya ni más una vez. Entonces, aquí tiene el resumen de la hoja anterior. Cálculo de la altura verdadera. Sol AM 36, 43.2 y 15.8. 43.2 y 15.8. Conforme, ¿qué es lo que hace ahora? Cálculo del intercepto y el azimuth al Sol AM. Entonces también este es pan cocido. Ahí tiene astro, Sol AM, fecha, hora zona local, zona horaria, está copiando datos, hora media y dicha aproximada, conforme, ahí sumó 4 y 8, 12, listo. Y el día se le mantuvo el día 17, qué pena. Entonces suma la hora del cronómetro más el estado absoluto y le saca la fecha y hora exacta en Greenwich. Por supuesto que este tiene que pegar con ese. Y el día este tiene que pegar con ese. Conforme. Entonces ahora, ¿no es cierto?, entra el almanaque, saca el ángulo horario de Greenwich corregido. Entonces coloca para las 12, anote en la pantalla de su calculadora 358, 28.1 más 15 por 0,452 Excel. Y lo anota aquí. ¿Pega o no pega? ¿Va a ser un semidiámetro? Creo que le duda a Mardones. Sí, bastante. 4, 5, ¿Qué lo tiene? Que no entiendo cuál es la diferencia entre el Sol AM y el Sol PM. O sea, no entiendo a qué se refería con que ya. estaba listo Bueno, el ejercicio, no, o sea, que había que repetir datos, el HGR. porque decía Sol AM. ¿Pero quién ha hablado No, de siempre. PM? O sea, yo No, ya sí se lo entendí. Sí, sí, todos solo sabemos eso. AM significa antes de que pase por el Llegué meridiano, multiplicándolo ahora por Sí. o sea, mañana. Ah, Y PM ahí sí. significa pasado el meridiano, el verbo o sea, natural. cuando está bajando la altura. Antes meridiano está subiendo la altura, corrección y HGR. pasado meridiano está bajando la altura. Sí, correcto. ¿Conforme? ¿Esa era la duda o no? No, ¿Cuál es la duda entonces? que no entiendo la diferencia entre el Sol AM y el Sol de meridiano del limbo inferior. El Sol AM es cuando está subiendo la altura. ¿Qué está haciendo? ¿Estás haciendo la foto, Bruce? Ah, pensé que estaba haciendo café. No. Estás haciendo la foto. Es que de atrás no es porque está que falda.
No he dicho nada entonces. Amar con ¿Qué decía Marx? Mardones. Si lo llevo. Son AM y porque está aumentando la altura. ¿Y por qué está aumentando la altura? Porque todavía no pasa por el meridiano. Está entre el orto y el paso por el meridiano. Durante todo ese intervalo el sol va aumentando la altura. Conforme. Después de ese instante que el sol culmina, la altura empieza a disminuir hasta que el sol se pone, o sea que llega a cero. Así de simple, sí. Entonces cuando va aumentando es AM, antes de que pase por el meridiano. Cuando pasa por el meridiano, deja de subir y empieza a bajar. Porque ya pasó por el meridiano. Eso se llama pasar por el meridiano, por eso que hay tres planos que coinciden, el vertical del astro con el horario del astro y con el meridiano local. ¿Conforme? Ya, entonces sacó el ángulo horario de Greenwich, la longitud es la misma que está arriba, 49.2, entonces como es juez lo resta y le queda ángulo horario local 300, y por supuesto que el astro, esto le está diciendo a Grito, que el astro está al este del observador y por lo tanto este es 360 menos Ansel y le queda 59.8.1 al este, conforme. Después seguimos, la declinación, entonces la declinación cambia 4 décimas de minuto, 4 décimas de minuto por hora. Entonces en un minuto cambia 0,4 dividido 60 y 0,4 dividido 60 y multiplicado por lo que dejó afuera, que eran 4,52, póngale 5 y le da x. Mire. Y ese x se lo suma al 6. O se lo resta, va disminuyendo, se lo resta al 6.4. Fíjense que esto es más fácil sacarlo a ojo. ¿Por qué? Porque en media hora es 0,2, en 15 minutos sería 0,1, en 7 minutos ya no sirve, y eran 4, o sea que queda igual la cuestión. 21, 6,4. ¿Qué le parece? No hay necesidad de... Bueno, cuando sea grande a lo mejor ya. Esto es igual a la que estaba aquí, 39, 30.4, conforme. Entonces tiene declinación, latitud y ángulo al polo, dispara. Y lo compara con la verdadera que le habíamos sacado ya de la página anterior, que está aquí. Y la diferencia es el intercepto, conforme. Y el ZN es norte 91 al este. ¿Por qué al este? Porque este al este. Entonces esto es del norte al este. ¿Y por qué no del sur al este? Porque respetó los signos de la latitud y la declinación. Cortila. Entonces norte 91 al este, lo mismo que decir 091.9. Así de simple, sí. Y aquí tenemos el resumen. Ya, tómele foto, que me va a dar vuelta la página. Sí, sí. Mati, ¿le tomaste foto? ¿Le tomaste foto? Sí. Profe, tengo una duda. Diga. No sé si estoy confundiendo conceptos, pero en los ejemplos anteriores, cuando eran por el, o sea, a ver, que en este caso sigue pasando, las tres verticales siguen pasando por donde mismo. Las tres verticales siguen pasando, y esa ahí no entiendo nada. ¿Por qué el Z se mantiene con norte? Si estamos, por ejemplo, en polo sur. Ah, ¿por qué aquí le puse la N? ¿Esa es la duda? Sí. Conforme. Por última vez le voy a... Ahora sí, ¿no? No, que yo me refiero a esto, profesor. Si acá estábamos viendo el polo sur, ¿por qué el azimut? Digo, porque el Z era norte. ¿Por qué el Z es del norte? Pero, ¿para dónde? Por la sencilla razón, si el Ecuador está en alguna parte, si el Ecuador está aquí, entonces resulta, ¿no es cierto? Resulta que si el Ecuador está ahí, son todos positivos, tanto la latitud como la declinación, son positivos, ¿o no? Sí. Ya. Entonces, pero si el Ecuador está por aquí,
entonces resulta que la latitud va a ser esta, po, latitud negativa. Sí. Y la declinación, en este caso, ¿no es cierto?, positiva, ¿o no? Sí. Sí, conforme. Entonces, si usted resuelve ese triángulo, creo que ahí el dibujo no es el mejor, pero en fin, aquí ya, hagámoslo así. Ahí está el astro, aquí está el polo norte y aquí está el cenit. Entonces aquí tiene 90 menos latitud, 90 menos declinación y 90 menos altura. Y aquí tiene el Z y aquí tiene el ángulo al polo, conforme. Entonces, si el ecuador está aquí, entonces cuando usted aplica el teorema del coseno dice sen más cos, ¿sí o no? Sí. Conforme. Si el ecuador está aquí, esto es positivo y esto es positivo, ¿o no? Sí. Conforme. Pero está resolviendo este triángulo, ese triángulo, y está preguntando a la calculadora cuánto vale eso. Cuando pasamos la navegación ortodrómica, a eso le llamábamos un resultado, que después lo íbamos a transformar a rumbo, conforme. En el caso era rumbo de salida, conforme, entonces le poníamos RA. Perfecto. Aquí también, RA, sí. Pero si usted tiene el cenit aquí, entonces, ¿no es cierto?, cuando aplica el mismo teorema el coseno, le va a poner una latitud negativa. Entonces, si esto valía 10 antes, cuando usted resuelve este triángulo, le va a poner 10 en la memoria A, ¿sí o no? Sí. Conforme. Entonces la calculadora le va a resolver este triángulo. Pero si usted le pone menos 10, la calculadora le va a resolver este otro triángulo. ¿Por qué? Porque la calculadora va a decir, este es 90 menos 10, pues. Pero si le pongo menos 10, va a decir, este es 90 menos 10. O sea, este vale 110. 90 más 100 son 100. O sea, le va a trabajar con 100, no con 90. ¿Entiende? Sí. Entonces, lo que le está preguntando es este ángulo. Si le pone 100, le va a dar esta respuesta, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa con este? Lo mismo. Si usted le pone aquí, la calculadora va a trabajar con este valor positivo, pero si este está acá, le va a trabajar con todo esto, más este que le puso aquí con signo menos, porque menos por menos, más. Créame, Le creo. si no quiere entender, créame. Pero si se lo olvida, no me pregunte nunca más, porque ahí sí que la paciencia tiene su límite. Yo esta cuestión lo vengo repitiendo desde la versión ortodrómica. Gracias, profesor. O sea, desde la A, y se coló. ¿Cómo lo hizo? Estudiando. No, aprendiendo las cosas de memoria. Entonces después se lo olvida todo, lo siento, y lo quedó en cero. Claro. Bueno, ya. Siga nomás. Entonces aquí tenemos el resumen de la hoja anterior. La altura verdadera nos dieron estos valores, ¿no es cierto? Y el intercepto y el azimut del sol AM nos dio este valor y el ZN tanto. Conforme. ZN. Este ya es lo mismo que el rumbo verdadero de salida, el rumbo de salida, de 0 a 360, el 91, al este, conforme, más de 90, claro. Conforme, bien. Entonces, cálculo de la hora de la meridiana. ¿Lo vimos esto? Sí. ¿Se acuerdan? Profesor, me parece que eso no lo hemos visto, o yo no me acuerdo. No sé, pero- Sí. Está en los apuntes, ¿cómo no se acuerda? ¿Cómo no lo ha visto? ¿Qué cosa? Bueno, no importa, si para el caso es súper, no es simple, es súper simple. Además que lo único que tiene que hacer es aplicar el sentido común, ni siquiera. Bueno, entonces, si usted está en una isla y le dicen que el ángulo al polo es de 15 grados y le preguntan, oye, ¿cuánto falta para que el sol pase por el meridiano? ¿Qué diría usted? ¿Una hora? Una hora. ¿Quién dijo eso? Yo creo que Muy bien. ¿Podría ser de otra manera? no. Y si le dijeran que el ángulo formado en el polo es de 30 grados, ¿cuánto falta para que el sol pase por el meridiano? 2 horas. Muy bien. Claro. Muy bien. ¿Cómo lo hizo? Cada una son 15 ¿Por grados. qué? Porque el ángulo formado en el polo es un dicho, ¿no? Porque es un arco de Ecuador.
Usted lo mide en el polo, ¿por qué? Porque si usted va a ir a una librería, ¿no es cierto?, y ve un mapamundi y pone un transportador de 360 grados en el polo norte, entonces dice, ¿a dónde pongo el cero? Pongámoslo donde está Greenwich. Entonces le quedan todas las longitudes ahí dibujadas. Entonces, el arco de Ecuador entre dos meridianos se puede medir en el Ecuador o se puede medir en el polo, ¿o no? Eso que se llama ángulo formado en el polo, pero en realidad es un arco de Ecuador entre dos meridianos. Conforme. Uno es el meridiano local y otro es el meridiano del Sol. Llamado, ¿cómo se llama el meridiano del astro? Bueno, pues ese lo dije hace 10 minutos atrás, no, media hora será. ¿Cómo se llama el meridiano del astro? Oye, pero que no le han tomado ni el olor a los apuntes. Hay un capítulo donde sale todo esto, ¿no es cierto? Todos los ángulos que se forman en cada plano. El ángulo horario. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo? Horario. Horario. ¿Quién dijo eso? El ángulo horario. Va. ¿Hay fantasmas aquí? El fantasma Coloma. ¿Quién dijo horario? Yo, Paloma. Muy bien, felicito. Horario. ¿Podría ser de otra manera? No. O sea, horario. Horario del astro. En este caso estamos hablando del sol, horario del sol. Entonces, si el arco de Ecuador entre el horario del astro y el meridiano local es de 30 grados, ¿cuánto faltará para que el sol pase por el meridiano? 22 horas. ¿Qué? ¿29 horas? 22. ¿Qué? 22. 22. No me están tomando el pelo. Me están provocando. Son 2 horas, que son 2 horas, porque siempre me 2 horas. Sí, pero 15, 22, a ver. Ah, no, yo lo pensé que está diciendo al revés, pero... Porque son 24 horas por un día. Pero siempre va 22 horas aumentando. un día. Eso me dijo. No, pero Bueno, eso- ya puedo esperar cualquier cosa de este curso. Pero, profe, Bueno, claro. ¿Por qué? Porque el sol se va moviendo perpetuamente hacia el oeste a razón de 15 grados por hora aproximadamente. Por eso que se demora 24 horas en 360 grados. Y 360 dividido por 24 da 15, porque todavía no se convence. Divide en su calculadora, usted 60 dividido 24. ¿Cuánto te dio? 15. Mándenle una foto. 15. Entonces va avanzando a razón de 15 grados por hora, ¿sí o no? Sí. Entonces, si usted quiere saber cuánto falta para que el sol llegue al meridiano, basta dividir el ángulo al polo en 15. Así de simple. Sí, pero eso es siempre que esté detenido. Claro, porque esté navegando con rumbo norte o sur o que no se salga del meridiano, en otras palabras. Pero, si usted no va al rumbo norte o sur, va a otro rumbo cualquiera, ¿cuánto cambia el apartamiento por hora? ¿Cuánto cambia el apartamiento por hora? Ay, pero ¿por qué la nada? Yo voy a empezar aquí, yo. Ignorancia. Usted va para allá. Entonces, esto es pero elementalísimo. Esta es la estima más básica que puede haber. Esto es el R. Póngale el rumbo ya. Esto es apartamiento y esto es diferencia de latitud. ¿Sí o no? Sí. Y esto es la distancia recorrida en una hora. O sea, ¿cómo Velocidad. se llama la distancia recorrida en una hora? Velocidad. Bien, qué perplejo con esa sabiduría. O sea, eso es velocidad. Entonces, ¿cuánto será el apartamiento por hora? Cateto puesto. Cateto puesto. Pero ¿cómo? Pasaron trigonometría básica. Cateto puesto. Y así todo hicieron pasar, se colaron en la relación ortodrómica, sin saber. Cateto puesto. ¿Qué? ¿Ah? Sí.
Cateto opuesto, hipotenusa por seno, y cateto adyacente. ¿Ah? Hipotenusa por coseno, pero en este caso no interesa porque la pregunta es ¿cuánto cambia el apartamiento por hora? Apartamiento por hora. ¿Cambia velocidad por el seno del rumbo o no? El apartamiento por hora, pero yo no quiero el apartamiento por hora, pues quiero saber la diferencia de longitud por hora. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividirlo en 60, pues, así de simple. No, si no quiero la diferencia de longitud por hora, la tengo que dividir por el coseno de la latitud. Entonces, la diferencia de longitud por hora es V por sen R dividido por cos L, ¿sí o no? ¿Ah? Sí. Pero no me interesa la diferencia de longitud en minutos por hora, yo quiero la diferencia de longitud en grados por hora para poder echarlo a pelear con los 15 grados, porque la velocidad era 15 grados del sol. Entonces me queda diferencia de longitud en grados por hora es igual a V sen R dividido, esa es una R, dividido por cos L, 60 cos L. Sí. Ah. Y ahí estamos. Entonces, a la velocidad angular del Sol tengo que sumarle la velocidad angular del buque, ¿sí o no? Sí. Ahí tiene el apartamiento por hora, pero dividido por el coseno de latitud me da el apartamiento me da la diferencia de longitud por hora. Y dividido en 60 me da la diferencia de longitud en grados para poder echarlo a pelear con este. Por eso es 15. Conforme. Pero usted me dice, y si voy contra el Sol, la velocidad relativa aumenta. Entonces, si aumenta la velocidad relativa, yo tendría que sumar esto. Pero si voy para el oeste, arrancando del Sol, tendría que restarle esa velocidad angular a los 15, ¿sí o no? Dígame. La fórmula de la velocidad angular no debería ser dividida en el coseno de la latitud, y eso dividido en 60, dividido en horas. Sí, Mardones. ¿Qué más? Pero entonces, Y eso es lo que ¿cómo tiene ahí. multiplico por ¿Qué quiere que le diga? Que Es que quiero. eso está multiplicado. Perdón. No, o sea, da lo mismo porque la división ¿Y se... sabe lo que son esas guatitas que tiene ahí? Sí, Son paréntesis, ¿o no? sí. Entonces, si usted le borra la guatita, tendría que ahí sí que tendría que poner 60 dividido por esa 8, pero si le borra todo el paquete Sí, de abajo, un- ¿no es cierto? Lo juntan. Gran problema. Sí, No me quedó claro cuándo se restaba el 15. en eso estábamos, cuando Mardones ahí salió con sus Mardones preguntas. ¿No? Entonces, si voy, supóngase que el Sol es el este y este el oeste, entonces el Sol sale de aquí y viene para acá, ¿o no? Entonces, si usted va para allá, la velocidad del Sol tiene que sumarle esta otra. Entonces, aumenta esta cuestión, ¿no es cierto? Y aumenta la velocidad relativa. ¿Conforme? Pero si usted viene para acá, entonces a la velocidad del Sol hay que restarle la diferencia de longitud por hora. ¿Conforme? Ahora, ¿cómo saber cuándo se suma y cuándo se resta? Muy simple. Porque la A de la trigonometría dice que todos los senos para allá son positivos y todos los senos para acá son negativos. Entonces, si el rumbo, si este número, esa R, es menor de 180, entonces esto le va a quedar positivo. Pero si esto es mayor de 180, esto le va a quedar negativo automáticamente. O sea, déjese en la calculadora nomás que haga la pega. Po. Perfecto, eso. O sea, siempre póngale más nomás, y aquí le pone el rumbo de 0,360 y se le soluciona solo el problema y no se haga más problema. Pero sí es vital que sepa. Mire cómo. Ahí tiene. No, si estuviéramos en un parvulario lo echaría, pero que se haya dormido otra parte. Pero como estamos aquí en la universidad, se supone que son responsables y tienen que hacer la responsabilidad, así que no llore cuando salga mal en el examen. No, ¿y por qué me sacó mal? No, si yo no usted salió mal, porque si no le gusta dormir en clase, sí, siga durmiendo nomás el próximo año, claro. Conforme. Entonces, lo único que tiene que saber es que los senos para allá son positivos y los senos para acá son negativos. Los cosenos para arriba son positivos y los cosenos para abajo son negativos. Por eso que los cuadros de estima eran papaya, ¿no es cierto? Cuando usted sumaba los productos de la distancia por el coseno de los rumbos y le daba al tiro la diferencia de latitud con signo positivo o negativo. Cuando sumaba la distancia por
el producto de la distancia por los senos del rumbo, al tiro le da el apartamiento para el este o para el oeste si es positivo o negativo. Así de simple, sí, pues. Una cuestión de saber la A de la trigonometría, pero parece que se vienen calculando, colando desde el jardín infantil. Bueno, ahora creo que es legal calcularse porque para que no se vayan a sentir los niñitos medio retardados que a otros les va mejor. Entonces hay que poner nombre y hay que pasarlo a todos nomás. Gili y Parisi. Gili y Parisi con la que salieron ahora. Pero No diga eso. Bueno. Pero con ese criterio están saliendo hasta doctores ahora. Vaya a la posta, vaya a la posta. Y en la posta nosotros usted va a ver un doctor que ya no usan esta cuestión de estetoscopio, no. Ahora andan por un celular. Entonces, a ver, ¿qué pasa el próximo paciente? ¿Qué tiene? No es la cabeza, doctor. Entonces, la cabeza. Ah, ya. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? 7. 7. Entonces, 7. Ya. 500 gramos de paracetamol 3 veces al día. ¿Cuánto Y le le dio? sigue doliendo la cabeza, vuelvo ahora. ¿cuánto le digo? El 8. Vale, Sí, bueno. así atiendo, claro. ¿Ah? Sí, eso es lo que yo he visto. Ahí están las consecuencias. No, si hay que pasarlo a todos, no. Bueno, ya, siga pasando, no. Siga durmiendo entonces. A ver si va a pasar. Bueno, entonces, ahí tiene la diferencia de longitud por hora. Ahí tiene el tiempo que falta para que se cierre el ángulo al polo, o sea, para que el ángulo al polo llegue a 0, se cierre, disminuye hasta llegar a 0 en las mañanas, conforme. Entonces ese tiempo se lo suma, por supuesto, a la hora media y 15 de la meridiana y le dan la hora media y 15. Si se lo suma a la hora zona, le dan la hora zona, y se lo suma a la hora media y 15, le dan la zona. ¿Las dos hay que sumarlo? Sí, en los dos hay que sumarlo. ¿Por qué? ¿Por qué le sirve la hora zona a la meridiana? Por la sencilla razón de que usted 20 minutos antes tiene que estar en el púlpito, en el puente ya, con el alerón, con el sextante en la mano, ¿no es cierto? Listo para que cuando sea la hora tomar la altura. Claro. Y esto es para sacar la declinación del astro en el instante de la meridiana. ¿Conforme? Ahora, estima hasta la meridiana. En esta estima, como ya es tan grande, usted metió consideró el intercepto en el cuadro de estima. Entonces, ¿cuál va a ser las coordenadas de salida? Ahora que están con las coordenadas de, no, ¿cómo le llaman ahora? Los bordes de entrada, los bordes de salida, no sé cómo es la cuestión, pero en fin. Ahora hablemos de coordenadas de salida. Si usted pone coordenadas de entrada solamente, estas que están aquí, por supuesto, ¿no es cierto?, que después va a tener que dibujar el intercepto para ver dónde está la línea de posición. Pero si usted pone el intercepto y el azimut, entonces la línea de posición va a pasar por las coordenadas de salida del cuadro de estima. ¿Conforme? ¿Entienden ahí o no? Ni chu ni mu. Bueno. Entonces aquí sacó la latitud estimada, la latitud media y la latitud estimada de salida. Esta era la entrada, 38,44,8. No. Ah, no, esta es la de salida. Esta es la latitud media y esta es la longitud, ya la sacó al tiro. Entonces usted pone ahí en la memoria A 39, 30.4 sin signo y menos 58 grados 49.2 en la Bravo. Entonces después dice 51,7 cos 208 menos 1,9 cos 91.9 x dividido 60 más alfa A x y le queda esto. Después más alfa A x dividido 2 chip STOC y le queda eso. Eso no hay necesidad de anotarlo en el papel porque ya lo tiene en la memoria C. Y después le coloca 51.7 sen 208 más 1, perdón, menos 1.9 sen 91.9 x dividido cos alfa Charlie dividido 60 más alfa Bravo x tiquitaca y aquí tiene el resultado. ¿Pega o no pega? Claro que pega, a no ser que esté mal la calculadora, que la tengan radianes. A uno le costó como 3 palos una vez porque andaban con la calculadora en radianes. Y quería que yo le pagara después el año que tuvo que repetir. Y no es chiste.
Bueno, ¿conforme? Eso. Entonces, cálculo de latitud en el instante de la meridiana. Aquí aplica los conocimientos que ya sabe. Miren, lo puede hacer de cualquier manera aquí. Entonces, estos son datos. Lo único nuevo aquí es la distancia cenital, que es la 90 metros de altura, 72, 15.8. Pero lo restó de 90 y le dio la distancia cenital. Esta es la distancia cenital. Entonces usted me dirá, ¿esa distancia cenital es positiva o negativa? En otras palabras, ¿está de espalda al norte o de espalda al sur? Espalda al norte. Está de espalda al norte. A ver, veamos. ¿Quién está más cerca del polo norte? ¿El observador o el sol? La latitud era 38 norte, claro, y el sol nunca está en más de 23 norte, entonces está de espalda al norte, por lo tanto esta es positiva. Entonces los 21 se los suma a la distancia cenital, bien digo, la distancia cenital, esos 17 son positivos, y la decreción también es positiva, entonces lo suma y le da la latitud al tiro. 2 y 7, 9, 4 y 4, 8, 4, ¿qué le parece? Así de fácil. Y si se le olvida establecer, ¿qué es lo que haría usted? Con Sensen, cos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pone en la A? Muy bien. Lo que usted va a preguntar es la latitud, entonces tiene que poner la declinación, ¿o no? Latitud Sí. de declinación. Ponga la declinación con signo positivo, ¿vieron? La declinación es... ¿Dónde está la declinación? Está en el anterior, parece eso. Pero aquí está, 2147 norte. Sí, está en la hoja anterior. 2146 norte. ¿Qué le parece? Bueno, 2146. Esa la pone en la memoria A sin signo. Y después la altura siempre es sin signo. Y la altura de la meridiana era 72,15.8. Y el Z, el P, el X del ángulo paraláctico, si está de espalda al norte va a ser 0, ¿o no? Entonces ponga 0 en la memoria Charlie. Y ahora, Sensen más cos, exe, chipsen, anser, exe y tiki taka. ¿Cuánto te dio? Ok. Ah, Ahora necesito. Chisen. ¿qué? ¿Pega o no pega? Está bien, pues, bueno. ¿Por qué? Sí, pega, profe. ¡Qué bueno! Ya. Entonces ahora falta la longitud. Cálculo de longitud en forma gráfica. Entonces, como metimos el intercepto y el azimut en el cuadro de estima, la línea de posición pasa por las coordenadas de salida del cuadro de estima. Estas son las coordenadas de salida del cuadro de estima. Entre paréntesis, hasta ahora hemos estado haciendo manga ancha con los gráficos, pero como ya queda menos de un mes aproximadamente para terminar el periodo, de ahora en adelante los gráficos hay que hacerlos como corresponde. O sea, como se los van a exigir en el CIMAR, y si no le van a devolver el cuaderno de cálculo 1.000.000 de veces. Entonces aquí ponga la latitud, y aquí ponga la longitud, y aquí póngale un semicírculo, posición estimada, y la abreviación. Y además debería ponerle la hora, conforme. Entonces, si el azimut es para allá, porque era más de 90, entonces la línea de posición tiene que ser perpendicular. Y como pasa por ahí, ¿y por qué pasa por ahí? Dale con la cuestión ya conforme. Entonces, habíamos descubierto que la latitud era más grande, o sea, estaba más cerca del polo norte.
conforme. Esta es la latitud observada, 48.9. Perdón. 48.9. ¿Qué le parece? Entonces, aquí tenemos dos latitudes, la observada y la de salida al cuadro de estima, conforme. Entonces, por supuesto que si usted está en algún lugar de esta raya azul y también está en algún lugar de este paralelo de latitud, quiere decir que su posición es esa. La diferencia es 4,1 minutos al norte. Ese 4,1 es el error que tiene esta latitud. El error, ¿por qué? Porque esa es la firma. Entonces el error de esta es más 4,1, ¿o no? Sí. Conforme. Entonces, ahí le pone punto observado y la hora, que es vital. Si no tiene la hora, no sirve. Estuvo malo. Bueno, ahora dibujo un ángulo de 30 grados, 6 por 8. 30,8 o 30,7, no va a estar peleando por una décima en el transportador. Enseguida mide aquí la diferencia de longitud, no la vaya a medir acá porque este es el apartamiento. Nada. El apartamiento. Y le da 0,2 al este. Entonces, ¿qué hace con eso 0,2 al este? Naturalmente que se lo achica este. Entonces, le van a quedar 22,9 menos 0,2, 22,7. ¿Qué le parece? Y ahí tiene la longitud y la latitud. ¿Profesor, puedo tomar una fotografía? Sí, pero no. Ahí termina, sí. Gracias. Así de fácil. ¿Ya? Ahora, si no quiere hacer gráfico, entonces usted puede hacer el cálculo mediante el factor de longitud. Entonces, en el instante de observar el sol AM, aquí tenemos, ese era dato. Todos son datos. La latitud adoptada era esa. Y el factor de longitud es menos 1 partido por cosL tan ZN. Conforme. Y que en este caso lo único que necesita es la latitud AM y el ZN AM. Y eso le da positivo más 0,043. Conforme. Enseguida, el cuadro de estima, considerando el intercepto, la latitud estimada era esa y la longitud estimada era otra, esos son los datos. Después, del instante de observar la meridiana de sol, la latitud observada era esta otra. Cálculo de longitud en el instante de observar la meridiana. Entonces va a ser el error en latitud, que es la diferencia entre la latitud observada menos la estimada, positivo 4,1, por lo tanto es 4,1 al norte. La posición observada está 4,1 más al norte de la estimada. Entonces esto más 4,1 le da, a ver, error en latitud, no hay que ver si tenía la latitud observada, está aquí. Es la estimada, esta menos esta le da eso que está ahí, 4,1, positivo. Si es positivo es porque es al norte. ¿Conforme? Entonces ahora dice, ¿cuánto es el error en longitud por cada 1 minuto de error en latitud? Eso es el factor, o sea, F. Este es el error en longitud por cada 1 minuto de error en latitud. ¿Se acuerda del gráfico? Sí, me imagino que estuve toda la semana repasando el gráfico, y por eso le tomó 50 fotos cuando estábamos allá en el cuartucho ese de la artística. Claro. Entonces, este es el error por cada uno. ¿Cuánto será el error por 4,1? Lo multiplican. Entonces, 4,1 por esto que está aquí y le queda 0,2 positivo. Si es positivo, es al este. Entonces, ese 0,2 se lo suma a la longitud estimada, que era esta. Y como es al este, se le va a achicar, ¿o no? ¿Ah? ¿Alguna duda? Sí. Ahora bien, en la práctica, una buena longitud en el instante que un astro culmina se puede obtener tomando las horas de alturas iguales antes y después del paso por el meridiano.
supóngase que un astro culmina, por decir, una altura cualquiera, una altura, pongámosle 50 grados, conforme, de altura. Usted no la sabe, por supuesto, pero aproximadamente usted dice, debe ser alrededor de 50, porque distancia cenital despeja la altura, ya va a tener tantos grados. Entonces, usted anota en un papel, altura AM, 45, ¿cuánto le dije? 50 grados. Entonces anota 49,50. Y altura PM, la misma, 49,50. Entonces anota la hora en que pasa por los 49,50 subiendo y anota la hora en que pasa por los 49,50 bajando. ¿Conforme o no? ¿Ah? Sí, conforme. Entonces, enseguida usted saca el ángulo horario de Greenwich al Sol correspondiente a la hora de 49,50 subiendo. Después saca la hora correspondiente a los 49 grados 50 minutos bajando. Perdón, saca el ángulo horario de Greenwich correspondiente a los 49,50 subiendo y a los 49,50 bajando. Se queda con dos ángulos horarios de Greenwich. Lo suma, lo divide en dos y le queda la longitud. ¡Qué parísimo! ¿Cómo? ¿A qué se debe ese milagro? A que el ángulo horario de Greenwich al Sol es igual a la longitud del Sol. Y si la longitud del Sol es igual a la longitud del observador porque va pasando por el meridiano, entonces quiere decir que en el instante de la meridiana el ángulo horario de Greenwich al Sol es igual a la longitud. ¡Qué parísimo! Ya tomé foto que voy a dar vuelta a la página. Pero ¿Ya? Cálculo la hora más conveniente para observar la línea de posición AM. Cálculo de la hora más conveniente para observar la línea de posición AM. Entonces, considerando que la observación de un astro a su paso por el meridiano proporciona solo la latitud, es importante que la observación anterior, que puede haber sido a las 8 de la mañana, o sea, AM, o a las 4 de la tarde, PM, proporcione una buena longitud. Para ello se requiere que se haga cuando el astro se encuentre lo más al este o al oeste posible, o sea, que su azimut sea 90 o 270. 90 se observa una línea M o 270, ¿por qué? Porque se observa un astro al 0,90 y 0, ¿cómo le queda la línea de posición? casi vertical. O sea, Vertical, conforme, o sea, va a quedar paralela a un meridiano, o sea, le va a estar mostrando un meridiano, ¿o no? ¿Ni una duda? Bueno, entonces ahora, observando la fórmula del factor de longitud, observe que sí, el factor de longitud tiende a 0 mientras el CTN sea lo más aproximado a 90 o 70. ¿Por qué? Porque la tangente 90 es infinito, ¿o no? ¿Ah? O sea, si no es 90, es un poquito más o un poquito menos, va a ser requete grande, ¿sí o no? ¿Sí o no? sí. Ya, pues, si usted agranda el denominador, ¿qué le pasa con el número completo? ¿Se agranda o se achica? Se achica, conforme, o sea, tiende a 0 en la medida que este vaya a ser 90 o 270. Pero ¿cuál es esa hora? ¿A qué hora entonces? Claro, si es fácil decir ya lo voy a observar cuando tenga 90. ¿Y cuál es esa hora? Ah, muy simple. Entonces Napier se pone de pie y una vez más nos orienta. Entonces aquí tiene el ángulo de 90 grados, triángulo rectángulo. 90 menos latitud, 90 menos ejecución, 90 menos altura, ángulo del polo. ¡Qué parísimo! Entonces lo que necesitamos saber es el ángulo del polo. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese ángulo del polo? Usted se lo resta a la hora que el sol pasa por a la hora media local que el sol pasa por el meridiano. La hora media local, ¿no es cierto?, es la misma hora media local a la cual pasa por el meridiano 0 y que sale del almanaque náutico. Entonces después la transforma en hora zona local y le sale la hora. O sea, teniendo el ángulo del polo, sacar la hora zona local es papaya. O sea, fácil, conforme.
Pero ¿cómo sacamos el ángulo al polo? Muy simple. Entonces aquí lo que nos interesa, aquí está el ángulo recto, en el sentido reloj tenemos 90 menos latitud, después tenemos ...90 menos el ángulo al polo, después 90, confundo, entonces... Ya, es que aquí le voy a mostrar otra cosa. Entonces... opuesto a este tenemos Z, conforme. Entonces tenemos el sentido reloj 90 menos latitud, me salté el ángulo al polo, dejé este, después me salté el ángulo paraláctico y aquí tenemos 90 menos altura. Pero como ese no se le hace nada, aquí es igual, ya conforme. A ver, 90 menos latitud, ángulo al polo que no está, 90 menos inclinación, después paraláctico, conforme. Entonces aquí Sendec es cos, Sendec cos. Pero el coseno 90 menos lo mismo que el seno y el coseno 90 menos lo mismo que el seno. Entonces, ¿quién es el despejo? Despejo la altura. Entonces me sale Sendec partido por Senlat. Cache sen. Pero si la latitud y declinación tienen el mismo signo, esto le queda positivo, ¿sí o no? ¿Y qué significa que la altura sea positiva? Que está sobre el horizonte. Pero si alguno de estos dos, es decir, si entre los dos tienen distintos signos, más menos o menos más, entonces esto le va a salir negativo. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Quiere decir que el astro va a estar bajo el horizonte. ¿Entiende hasta ahí o no? Si tienen distintos signos, el seno va a salir negativo, por lo tanto la altura también. Entonces el astro va a estar bajo el horizonte. Entonces es indispensable que la latitud y la declinación tengan el mismo signo, para que el astro pueda tener un azimut de 0,90. Si el astro no se ve, es porque salió y se pone en cuadrante adyacente al meridiano por el cual culmina, o sea, cuadrante opuesto a la espalda del observador. Por ejemplo, hoy día podrá verse el sol al 090 aquí en la Universidad Nacional Andrés Bello, sede B5. ¿Cómo, profesor? ¿Ah? Disculpe, no entendí la pregunta. Buenos días. ¿Podrá verse el sol? Yo le digo ya, mañana observa el sol cuando su azimut sea 90. ¿Qué me dice usted? No se puede, ¿Por qué? porque tendría que estar justo en nuestro cenit. Si la altura fuera 90, Bueno, espero que no haya entendido la pregunta. Pero creí que me estaba saliendo con el sol pasando por el azimut aquí. no, porque no se podría, porque no pasa. ¿Cómo? Es que no se podría porque exactamente no pasa. Por eso estoy diciendo. ¿Cómo que no pasa? No Porque entiendo. usted me preguntó si podría ser cuando la altura sea 90. No, la pregunta es otra. ¿Podría yo ver el sol pasando por el este? ¿Para qué? Para que la línea de posición me quede de norte a sur. Mañana, ¿puedo ver el sol pasando por el este o por el oeste? Aquí. ¿Sí o no? Por el oeste yo creo que sí. Y por el este. Yo creo que no. ¿Y el resto qué opina? ¿Ah? ¿Qué opina Mardón? Que si lo pone de esa manera, yo creo que en ambos casos se podría. ¿Sí o no? No entendí Sí. nada. De nuevo. Sí, Sí. ¿Y el resto qué opina? Hay un sí y un no. Y el resto, ni chu ni mu. Estamos en la hora. Sí, sí, se puede, sí, sí, Estamos sí. en la hora. Dosis, En la hora. dosis. Uy, nos seguimos atrasando en la materia. Uy.
puede o no se puede? ¿Cómo? ¿Se puede o no se puede? Al final? Pero si la respuesta está aquí, está todo escrito, lo acabo de explicar, nadie preguntó nada. Y ahora hago la pregunta que sale aquí, la respuesta que sale aquí, la pongo como pregunta y nadie atina. No sé. Nadie atina. No sé qué. Y no me venga que tuvieron pruebas de la cuestión que aquí que allá, que hoy día nadie tiene pruebas. No se puede. Por eso que no pusieron atención. Estaban agotados los niños después de una semana de consolidación. Por el este sí se puede porque el altura verdadera. ¿Cómo? No. Siempre y cuando la altura verdadera sea mayor a 0 se va a ver. Se va a ver, se va a poder, por Sí. supuesto. Entonces cuando es este sí se podría y cuando ¿Cómo? es cuando es este sí se podría y cuando es oeste no se podría. Pero nada que ver. Nada que ver. Porque el Z, no el ZN, el Z al orto es igual al Z al ocaso. Sí, ¿podría ser de otra manera? No. El Z. Si el sol está por aquí, el Z que está aquí al orto va a ser igual al Z que está acá por el ocaso. Y si sale por aquí, se da la vuelta por allá, ¿no es cierto? Bueno, el Z para este lado igual al Z para este otro, para el orto al ocaso. Claro, con la diferencia que uno es del norte al este y otro del norte al oeste. Yo digo, profesor, que a lo caso sí se podría ver. O sea, insiste lo mismo que está diciendo Mardone, ¿o no? No, al revés. Él dijo que al orto sí se podía ver. Sí, pero el disparate es el mismo. Pero había alguien despierto cuando hicimos este triángulo aquí, todo este dibujo, y yo hablando como payaso, como papagayo, aquí nadie me pesca. Y nadie siquiera, un simple triángulo de Napier, La mentira, un simple triángulo de Napier, y lleguemos a esta conclusión, que el seno de la altura es el seno de la inclinación partido cuando este vale 90. Cuando este vale 90, entonces la altura da esto. Pero, si la declinación y la latitud tienen el mismo signo, por supuesto que más por más le va a dar más. Pero si uno tiene signo con negativo y el otro positivo, entonces menos por más o más por menos le da menos. Y la altura le va a salir negativa. Entonces, ¿podrá haber un astro cuya altura es negativa? ¡Ah! No, ¿por qué? Porque está debajo del horizonte, tantos grados como sea el valor que le indican ahí que trae el signo menos. Entonces, en esta época del año, ¿qué declinación tiene el Sol? ¿Norte o sur? Norte. Norte. ¿Desde cuándo? Del 21 de marzo. Menos mal. La aplicación no gusta. El 21 de marzo. Claro. ¿Y la latitud? Sur. Sur. Entonces le queda más por menos. ¿Y el resultado cuánto le queda? Negativo. Negativo. Entonces, ¿se podrá ver pasar por el 0,90? No. No. ¿Por qué? Porque está bajo el horizonte, ¿o no? Entonces es indispensable para que pase por el 90 o 70 que esto tenga el mismo signo que este 8. Y en diciembre se podrá ver. Ah, Sí. sí. Y en noviembre, No sé cuándo el cambio de estación. sí. No se puede. No, sí, Es que depende del cambio de estación, profesor, pero no recuerdo cuándo es el cambio de estación.